corazón está en el Medio Oriente. Nosotros somos una familia misionera. Estamos listos para que tú nos lleves a donde tú nos quieras llevar. Llegamos aquí a Arizona, llegamos aquí a esta iglesia solamente como un refrigerio para nuestras vidas. Y yo le decía a Dios: Dios, a donde tú nos lleves vamos a estar seguros. Un día antes, inclusive el día jueves y viernes, tuve la oportunidad de hablar con el de la semana antepasada, con parte del equipo que está trabajando en Jordania, y me decían: Edgar, te necesitamos acá. Yo le decía: lo que pasa es que los procesos de Dios son muy, muy especiales y son muy, muy difíciles de entender. Y en ese momento yo no sabía ni lo que se avecinaba. Solamente esta persona del equipo me dijo: tú ten fe, que lo que pudiera pasar, siempre hay la seguridad de que Dios está en medio de esos procesos y todo nos ayudará para bien. Y amo a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Amo a Dios porque su gloria y su gracia se ha manifestado sobre mi vida, sobre la vida de mi familia. Si usted me ve llorar, si usted me ve levantar las manos, yo soy de esas personas que dice la Escritura que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y amo a Dios con todo mi corazón. Amo a Dios por la experiencia que nos ha permitido pasar, atravesar y saber que Dios es bueno aún en esos procesos. Lo que cantaba, a lo mejor en algún momento lo canté solamente de labios, pero yo sé que no. Hoy lo vuelvo a cantar con el corazón, diciéndole a Dios: no hay nadie como tú, no hay obscuridad más fuerte que tu poder, no hay nada que se compare a tu nombre, porque Dios es bueno. Amén. Gracias por orar. Por este tiempo no me moveré porque he encontrado una familia. Si yo buscaba algo con la interrogante, es decirle a Dios: Señor, yo quiero encontrarte a ti y encontrar una familia. Y ustedes, Vida Abundante, han nacido eso. Una familia en medio de la sequedad, una familia en medio de la soledad. Gracias porque sus muestras se desbordaron de una forma incomparable, de una forma inigualable. Sus visitas, sus llamadas, sus textos, todo lo que ustedes han hecho. Aquellos que se han desprendido, se los digo, se han desprendido de automóvil, se han desprendido de una casa para que habitemos por un tiempo en esta ciudad de Tucson. Pero Dios ha sido bueno, les amo, y mi oración es que Dios les retribuya al 100% en todo lo que han hecho. Esa es mi oración. Estamos viviendo una serie que se llama Inquebrantable, y desde la semana pasada a mí me tocaba dar un tema que se llama Una fe inquebrantable. Y me lleva a pensar, cuando hablamos de fe, no en otro pasaje más que en el que la mayoría lo relacionamos, Hebreos en el capítulo 11. Y quisiera que la persona que está ahí en media nos acompañe a Hebreos 11, y solamente voy a leer unos versículos. Usted, si trae Biblia, lo puede localizar y nada más leer con su propia vista. Hebreos 11, versículos 1, y luego vamos a leer el 6, luego el 17, y de ahí del 32 al 38. Hebreos capítulo 11 nos dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 17: por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Al que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Versículo 32 en adelante dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de su debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Versículo 36: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, arrestados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
Cierre sus ojos y oramos a Dios. Señor, en esta mañana agradecemos tu bondad, agradecemos tu misericordia, porque tú has sido bueno con nosotros. Hemos alabado, hemos honrado tu nombre, hemos declarado que todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano y te hemos adorado a través de las finanzas. Pero ahora queremos escuchar tu voz hablando a nuestro oído. Que tu presencia, Señor, sea el que se mueva en medio de este lugar, que hable a nuestro oído, que hable a nuestro corazón. Que esta palabra no tan solo se quede grabada en nuestros corazones, sino que en un momento determinado la podamos poner por obra. Me pongo en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera hablar con el tema características de una fe inquebrantable. Cuando hablamos de la fe, tenemos que ir a este pasaje o al capítulo 11 de Hebreos, como le mencionaba, y es claro la respuesta de lo que es la fe. Y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, lo que realmente nosotros queremos recibir en los momentos difíciles. Cuando se está enfermo, usted no quiere recibir más enfermedad. Cuando se está en situaciones difíciles, usted no está pendiente de que venga otro problema y otro problema sobre nuestras vidas. La fe es algo similar, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera en medio de la enfermedad? Un toque sanador. Se espera la mejoría en medio de la salud. ¿Qué se espera en medio de la escasez? Que alguien pueda sustentarlo, que alguien pueda proveer. ¿Qué se espera en medio del dolor? Que alguien pudiera abrazarlo, que alguien pudiera consolarlo, sanar sus heridas. Eso es la certeza de lo que se espera. Si nosotros atravesamos momentos difíciles, tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón algo de fe, y es la certeza de lo que esperamos. Ahorita estamos pasando por una temporada difícil, pero no esperamos vivir toda esta temporada difícil. Mi esperanza, mi certeza, lo que yo espero es ver a Dios obrar en medio de esa temporada. Eso es la fe. Y el autor de Hebreos, o el escritor, vuelve a decir, es la convicción de lo que no se ve. Es algo muy difícil, pero tengo que estar convencido de lo que yo estoy con certeza pidiendo va a acontecer. Estoy enfermo, lo que yo quiero es un toque sanador. Estoy enfermo, pero los diagnósticos no son favorables. Estoy enfermo, pero los resultados son distintos a lo que yo estoy esperando. Y quiero decirle que la convicción de lo que no se ve es saber que en medio de los resultados no favorables debemos de esperar que alguien ha pagado el precio. Debemos de confiar de que alguien está trabajando con nosotros. Eso es la fe. Y si pudiéramos hablar de inquebrantable, solamente es robar. Bueno, no se nos permite robar. Es tomar algo de un pasaje o de la persona de nuestro pastor, quien habló al principio de esta serie, decir que inquebrantable solamente podemos llegar a recordar que es algo inalterable. Es alguien que es de una sola pieza, que se mantiene firme ante las circunstancias difíciles. Entonces, si somos de una fe que pasamos momentos difíciles, pero no menguamos, estamos esperando el poder de Dios, tiene que ser algo de fe inquebrantable en nosotros. Entonces, si usted pasa momentos difíciles, pero no se mueve, no anda de aquí para allá, no anda buscando algo más en el otro lugar, Dios es el que va a obrar, y usted es una persona de fe inquebrantable que sabe esperar en los momentos difíciles. Pero no tan solo se necesita tener fe o la certeza de lo que se espera, no. Es necesaria la fe para dos cosas. El versículo 6 nos lo decía, que sin fe es imposible agradar a Dios. Una cosa necesaria al tener la fe es para agradar a Dios, porque si no tenemos fe no podemos agradar a Dios. Muchos nos preocupamos por agradar al hermano, por agradar al vecino, pero en esta vida al que tenemos que agradar es a Dios, y tenemos que acercarnos a Él con fe. Es necesaria una fe inquebrantable, una fe de una sola pieza, una fe inalterable, una fe firme en medio de circunstancias difíciles para poder agradarle a Él. Y no tan solo basta de nada más agradar a Dios. Cuando uno agrada a Dios, uno recibe las recompensas de Dios. Porque el mismo versículo lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no tan solo que existe, no solo que está en medio, sino que es galardonador
de los que le buscan. Si usted busca el favor de Dios, si usted busca la bendición de Dios, necesitamos acercarnos a Él a través de la fe. Y como le decía, quiero hablarle de las características de una fe inquebrantable. Y son 3 las que yo encontré, 3 en diferentes pasajes, que el mismo Hebreo nos lo menciona. Y lo leímos hace un momento. El versículo 17 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. El primer personaje, o uno de los personajes que nos habla esta lista de héroes, es Abraham, con una fe que estaba dispuesto a todo. Y este pasaje, o este versículo 17, nos remonta al capítulo 22 de Génesis. Hasta allá nos lleva a decirnos que desde el principio Dios estaba trabajando de una manera especial sobre la vida de este hombre. Y me llama tanto la atención porque esta persona llamada Abraham sabía de lo que se trataba. Sabía de lo que se trataba. Y nos remonta hasta allá. Dice que el que tiene una fe que está dispuesta a todo, ama de una manera incondicional. Guarda, cuando uno ama, cuando uno está enamorado, hay un distintivo siempre. Yo no sé, la mayoría fuimos adolescentes, inclusive en el mes de febrero se inunda la mercadotecnia de esa figura. Es un corazón, porque en el corazón están los sentimientos, porque desde ahí se puede guardar lo mejor. Entonces, cuando alguien ama, lo guarda en el corazón. Y el versículo 2 del capítulo 22 de Génesis, no tiene que leerlo ni buscarlo, yo lo voy a hacer. Dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrece allí el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo amaba, estaba ahí, era el hijo de la promesa, estaba en ese lugar y le dice: toma ahora tu hijo. Todos conocemos la historia. Dios se presenta a Sara, se presenta a Abraham, le dan una promesa, le da un hijo. Sara y Abraham se desespera, viene y toma a Agar. Agar le da a luz a un hijo llamado Ismael. Pero en este pasaje, cuando Dios le habla: toma ahora tu hijo, aunque Ismael y Agar ya habían sido echados fuera, yo creo que en un momento determinado Abraham pudo haber dicho: pues si me está diciendo que tome a mi hijo, pues yo prefiero mejor tomar a Ismael, porque a este Isaac yo lo amo y este es el de la promesa. Pero se cierra las posibilidades de buscar a alguien más, y le dice ahí: vas a tomar a tu hijo, a Isaac, a tu único. No andes buscando si alguien más. Aquí el compromiso es contigo, Abraham, y con Isaac. Y Isaac está ocupando un lugar que no me corresponde. Lo estás guardando, lo estás amando tal vez mejor o más que a mí, pero quiero cerrar las posibilidades y quiero que me lo muestres. Cuando esto sucedió, dice el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos. Bueno, antes el versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando se tiene una fe sin igual o una fe inquebrantable, se entrega uno en totalidad. Se entrega uno en totalidad. Eso es muy claro. No se reserva uno en algo cuando se ama a Dios. Y este hombre llamado Abraham lo sabía. Sabía que amaba tanto a su hijo. Él era el más esperado, lo habían tenido en una edad adulta, pero estando ahí cierra las posibilidades Dios y lo tiene que entregar y ofrecer. Y me llama mucho la atención porque dice que no se cuestiona, no se interroga, solamente se tiene que seguir direcciones. Cuando las personas saben que son de fe inquebrantable, no tenemos por qué preguntarnos en ningún momento y decirle a Dios: ¿por qué sucedieron las cosas? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? No se trata de preguntar un por qué, sino se trata de seguir instrucciones que solamente Dios nos puede dar. Y cuando se habla de hijos es muy difícil. Cuando se tiene una fe inquebrantable, no se cuestiona, se obedece. El versículo 3 nos lo dice, que se levanta muy de mañana, dándole prioridad a Dios, dándole prioridad al asunto, sabiendo o conociendo a Abraham que cada mañana era una nueva oportunidad
para gozar de la comunión o de la misericordia de Dios. Es más, él conocía tal vez aquel proverbio o había escuchado que temprano le hallan a Dios los que temprano le buscan. Él tenía que entender que algo especial había de pasar, en su vida. No lo conocía, porque ni había pasado ese momento. Pero Abraham tenía que saber que si buscaba en primera prioridad a Dios, Dios se iba a encargar de su asunto, Dios se iba a encargar de lo suyo. Y me sorprende la fe inquebrantable de este hombre, porque no tan solo se levantó de mañana, sino que también alistó a su asno. Su vehículo para el encuentro, su medio de transporte estaba listo. Ya estoy preparado. A veces nosotros no nos queremos preparar, inclusive no agendamos los accidentes, no agendamos las temporadas difíciles. No, nadie agenda el día de su muerte. No, nadie hace eso. Pero cuando Dios nos hace pasar por alguna temporada, tenemos que estar listos para el encuentro glorioso que Él tiene para sorprendernos. Tenemos que estar listos. Este hombre se levantó de mañana, alistó su asno, tomó a 2 siervos para que fueran testigos del poder milagroso que Dios tenía para su vida. Y sobre todo preparó el objetivo. Preparó a Isaac. Dice el versículo que enalbordó su asno, tomó consigo a sus 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue a aquel lugar al cual Dios le iba a mostrar o le iba a decir. Me sorprende porque sabía, no iba. Cuando Dios le habló a Abraham por primera vez, le dijo: sal de tu tierra, tu parentela, y yo te voy a mostrar. Aquí nuevamente le dice: yo te voy a mostrar, pero ahora el lugar. Pero tú tienes que llevar a tu hijo, porque lo vas a ofrecer en holocausto, lo vas a dar en sacrificio, lo vas a entregar. Pudiera imaginarme a aquel hombre talando la leña una y otra vez ese día o un día antes de salir y prepararlo, y saber que lo que se iba a quemar en aquella leña era su hijo. Algo más impactante es cuando llegan y conocen aquel lugar desde lejos. Abraham dice a sus siervos: aquí nos vamos a parar porque Dios me ha dicho que ahí está el lugar. Y no tan solo eso, dice la escritura que le dijo: el asno y los siervos se quedan aquí, y yo y mi hijo vamos a ir y adorar. Lo primero que es la primera característica para tener una fe inquebrantable es que somos obedientes. Abraham fue obediente. La segunda característica de fe inquebrantable es que las personas saben adorar. Este hombre Abraham, cuando vio allá de lejos el lugar, dijo: ahí está el monte. Este es el monte, quédense ustedes aquí, yo y el niño vamos a ir a adorar. Pero es algo tan peculiar porque el escritor sagrado, en este caso Moisés, escribe y dice que Abraham tomó el fuego, tomó el cuchillo y se lanzó al caminar. Pero algo más impactante es que al niño, desde que se bajó del asno, no sé si iba en el asno, si iba caminando, no lo sé, pero cuando se dio cuenta que estaba el lugar listo, dice que le ató la leña en la espalda para que él mismo la llevara. Se imagina cada paso mirar a su hijo con esa leña y él con el fuego en la mano y el cuchillo, y por dentro era algo que no se podía, pero su fe estaba cimentada en un Dios de poder. Hace unos días, ya no sé ni en qué semana vivo, hace una semana atrás, un miércoles y un jueves, mi hija nos dijo: no me puedo dormir porque tengo mucho miedo. Y la sacamos ahí, los que conocen la traila donde vivimos, la sacamos a la salita y ahí nos sentamos y dije: Génesis, ¿por qué tienes miedo? Dijo: tengo mucho miedo a la muerte. Y yo le digo a Dios, nosotros siempre oramos con ellos antes de dormir, tenemos nuestro devocional, etcétera. Ya estaban en cama y ella se paró y dijo: tengo mucho miedo porque me voy a morir. Y yo le digo a Dios: Dios, no me lleves, no me quiero morir, porque tengo muchas cosas por hacer. Eso fue el miércoles. Y el jueves volvió a suceder lo mismo. El jueves y el día de la noche mexicana, el viernes, todavía no se quiso ir a dormir sola hasta que no cantáramos con ella. Me quedé dormido en la cama con ella porque tenía el temor y decía: es que me voy a morir.
y yo solamente le digo a Dios que no, porque yo tengo muchas cosas por hacer. Y el día sábado siguiente sucedió lo que la mayoría conoce. Cuando yo me encuentro en esa sala con mi hija, yo no hago otra cosa más que decirle a Dios: Señor, no te la puedes llevar. No te la puedes llevar porque ella tiene muchas cosas por hacer. Cuando yo entro a ese cuarto pequeño y la veo rodeada de como unas 15 médicos, y una doctora me acababa de sacar de un cuarto donde estaba Rosy, y me decía: no, es que usted ya vio a su hijo, ya vio a su esposa, ellos están bien, por la que se tiene que preocupar es por la niña. Y le digo: no, está bien. Dijo: no, venga para acá. Y me llevan a un cuarto así, y estaba lleno, era un cuarto pequeño, y me lleva lleno de médicos y otros más afuera. Y cuando la veo, lo único es, se me parte el corazón y le digo a Dios: Dios, no te la puedes llevar. Aún no, porque tenemos cosas que hacer. Aún no, porque no es nuestro tiempo. Y la señora, la enfermera, la doctora me decía: tiene que firmar porque tiene muchos golpes, tenía quebrado su cerebro, muchos, y estaba sangrando. Es más, me alteró y me dijo: Génesis está perdiendo demasiada sangre, su riñón o su vaso han sido heridos, y también está perdiendo internamente mucha sangre, y tiene que firmar rápido para llevárnoslo al quirófano, porque tiene que tener estas 2 cirugías. Cuando yo vi a mi niña ahí, pues parecía, yo se los digo, parecía como si estuviera en un ataúd, muerta. De esas personas ya que quedaron hinchadas por los golpes, tubos por aquí, tubos más para allá. Y lo único que yo dije al pasar ese umbral de la puerta, le dije: yo quiero orar por ella. Le dije a la enfermera, a la doctora que me acompañaba. Y abracé, le tomé de la mano a mi hija y le dije: Génesis, sé que me oyes. Sé que me oyes. Y la doctora dijo: le podrá oír, pero no le va a contestar. Y yo le dije: yo sé que ella me oye. Y le dije: hija, yo sé que todo va a estar bien. Si tú me oyes, aprieta de perdido tu mano. Y la niña la apretó. Y en ese momento yo entendí que Dios tenía un plan especial para nuestras vidas. Dios me tomó. Yo sé que los médicos a lo mejor me vieron feo, no sé, pero el Espíritu Santo me tomó. Empecé a hablar en otras lenguas, hice una oración abrazado de Génesis, di una palabra para su vida, su cuerpo, y yo creo que Dios la contestó. Mientras yo oraba para mí y para ella, uno de los médicos le dijo a los que estaban ahí: es que él va a una iglesia, él está orando y está hablando distinto porque va a una iglesia. Y yo dentro de mi corazón le dije: realmente es porque te conocemos a ti, Dios. Y puedo imaginarme a Abraham cuando iba Isaac caminando con esa leña, iba al sacrificio, y con una fe bien firme diciendo: vamos a ir. Le dijo a sus siervos: ustedes se van a quedar aquí y yo voy a subir con el niño, vamos a ir y vamos a adorar. Y añade el escritor sagrado y dice: vamos a adorar y vamos a regresar. Pareciera ilógico. ¿Por qué? Porque Dios había dado una palabra: vas a ir y lo vas a ofrecer. Vas a ir y allá lo vas a dedicar para mí en un sacrificio, lo vas a hacer. Pero cuando las personas saben obedecer a Dios, saben adorar a Dios, tienen que cimentarse en una fe inquebrantable. Sí, vamos a ir y vamos a adorar, y tú vas a suplir, tú vas a mostrar tu gloria sobre nuestras vidas. Los hombres y las mujeres que tienen, déselo a Dios porque Él es digno de la alabanza. Los hombres y las mujeres que tienen una fe inquebrantable no tan solo adoran, no tan solo obedecen, sino que descansan en Él. Cuando este personaje o esta persona subió, dice que ató al niño en aquella piedra, tomó el cuchillo para ser degollado. Escuchó una voz de Dios que le dijo: Abraham, mira hacia atrás. Y volteó, y tras de él, en una pequeña zarza, estaba un cordero para el sacrificio, porque Dios había provisto. Cuando yo me entero que el accidente había pasado,
Yo iba con Noé, con el pastor Marcos y Jaime. Íbamos a una capacitación. Y cuando yo me entero de lo sucedido, pues a mí me llama mucho la atención, porque una persona sin conocerla se baja, ayuda a Rosy, me llama por teléfono y me dice: ya, el niño y la señora están bien, ya viene la ambulancia. Y en una de las pláticas yo le digo: oiga, pero no nada más es un niño y una señora, busquen a la niña. Dijo: no, la niña ya se la llevaron, ya la ambulancia se la llevó. Pero puedo imaginarme el cordero para el sacrificio y saber que a veces nosotros decimos: ahí terminó todo. Cuando Génesis sale volando del automóvil, lo único que la detiene es los alambres de púa que demilitan la carretera de las propiedades de los Nogales, aquí por la Old Nogales, llegando a Zaguarita. Entonces ella quedó incrustada ahí en esas. Y cuando yo analizaba el pasaje y decía que en aquella pequeña zarza había un cordero para el sacrificio, yo hacía algo, un símil o algo, aunque no es permitido, yo hacía algo similar con Génesis y el verdadero sacrificio que Dios hizo. Porque a veces nosotros creemos que lo vamos a poner todo de nuestra parte y de nuestra fuerza, que porque lo que yo soy es lo que Dios va a hacer, y no se trata de eso. Se trata de lo que por lo que Él es, nosotros somos. Y a veces como humanos decimos: es que lo que yo tengo es porque yo me lo he ganado, porque yo he hecho méritos. Y no se trata de eso. Se trata que el único que puede ocupar un lugar especial en nuestras vidas es Él, porque Él ya lo ha hecho todo por amor a nosotros. Dice que en aquel momento aquel hombre desató. Inclusive el niño llamado Isaac le dijo: padre, veo el altar, veo el fuego, veo la leña, pero el cordero, ¿dónde está? Y cuando se tiene una fe inquebrantable, se descansa en Dios. Abraham le dijo: ten fe, el cordero Jehová lo proveerá. Y Dios lo provee. El autor de Hebreos no se equivoca al enmarcar la lista de los héroes de la fe con este hombre llamado Abraham, al decir: él fue un hombre que hizo algo diferente. Porque cuando llegó sabía que tenía que dar pasos de fe, sabía que tenía que adorar, sabía que tenía que obedecer, pero sobre todo tenemos que descansar en nuestro Dios. El autor de Hebreos sigue diciendo, versículo 33, 32: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa y taparon boca de leones. Versículo 34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de su debilidad, e hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. El inciso A del versículo 34, al hablar acerca de apagaron fuegos impetuosos, no hay nada más que aún los teólogos nos lo relacionan con aquellos 3 hombres hebreos que estaban dentro de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor le mandó levantar una estatua y dijo que a esa estatua tenían que adorar, que al son de la bocina, de todos los instrumentos, todos se tenían que doblegar. Pero estos hombres son conocidos como hombres de una fe firme, aún en medio de los decretos de la sociedad. Sabe, hace unos miércoles atrás, mientras yo abría la serie de Somos Padres y ahora ¿quién podrá ayudarnos?, tomaba 3 instituciones o mencionaba 3 instituciones que Dios estableció: la familia, la ciudad o la nación y la iglesia. Y aquí vemos algo que nos remonta a esto, por eso lo tomo. Porque a veces la nación, como segunda institución que Dios estableció, marca normas que van en contra de los principios bíblicos. Y ese día yo dije: en esa orden jerárquico que se establecieron, tenemos que respetarlo. Sí, tenemos que hacerle. Pero cuando esas órdenes o ese orden o la ciudad o la nación establece leyes que van en contra de Dios, nosotros tenemos que salvaguardar nuestros principios. Y estos 3 hombres hebreos sabían que tenían esa decisión.
Sabía que se debían a una nación llamada Babilonia, que era diferente a la nación donde ellos vivían, que no eran sus casas, sí, que tenían negocios, que estaban al frente de negocios, pero no eran sus negocios. Tenían que obedecer. Pero cuando el rey dijo, van a adorar, ellos sabían que para ser de personas de una fe inquebrantable, primero tenían que obedecer los principios bíblicos o los estatutos que Dios había establecido. Y dentro de los estatutos que estos varones o estos jóvenes habían aprendido, no eran otros más que: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no vas a adorar a nadie más. Lo sabían, habían obedecido a Dios, por eso estaban en aquella postura, por eso los habían llevado cautivos y les habían dado un nombre, los habían puesto sobre ciudades, los habían puesto sobre negocios, eran administradores, ellos lo sabían. Pero todo lo que tenían se lo debían a un Dios poderoso. Sabía que tenían que obedecer, sabía que tenían que marchar, sabían que tenían que guardar su testimonio dentro de esas situaciones. Pero cuando viene el momento de la prueba, cuando este hombre con autoridad le dice: todas las naciones, es más, toda la nación, vayan a todas las provincias, vayan a todas las ciudades de este reino y díganles que cuando se oiga este sonar, cuando se oiga el alboroto de la música, nadie se puede quedar de pie. Pero me llama la atención que estos tres jóvenes no tan solo obedecen, sino que también adoran. Me impacta, esto nos remonta a estos tres, a Daniel, donde se nos relata este versículo o este pasaje. Y me llama tanto la atención en el capítulo 3 de Daniel, porque empieza diciendo: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, maquinó todo y dijo: pues voy a hacer una estatua, y salió esto, y esto es a lo que van a adorar. Y mandó que se pregonara. Pero me llama mucho la atención porque siempre están los ojos de los demás puestos sobre los de la iglesia. Inclusive somos cartas abiertas leídas por todos. Y el versículo 8 nos habla que siempre habrá quien nos acuse. Dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, no a otras personas más que a Sadrach, Mesach y Abednego. Y hablaron de ellos y le dijeron al rey: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley. Y le empieza a decir. Y el versículo 12 le dice: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia. Le da su nombre, dice: estos no te han respetado, ni han adorado tus dioses, ni adorarán la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, el versículo 13 nos marca y nos dice: con ira y con enojo se encendió en contra de ellos. Siempre va a haber alguien que nos va a acusar, siempre. Ahí está también el caso de Job, cuando llegó Satanás y le dijo: hey, ¿no has visto a Job? Míralo cómo está. Te sirve, está así porque lo ha rodeado. No sé el por qué, pero quiero saber el para qué Dios nos llevó a pasar esta temporada. Y estoy seguro que alguien puso el dedo. Estoy segurísimo. Alguien dijo: ellos están haciendo algo. Y yo sé de dónde viene. ¿Y sabe de dónde viene? Se lo voy a confesar, este ataque. No sé si a alguien le he dicho, parece que una persona o dos personas dije: yo sé de dónde viene este ataque. Estamos haciendo una guerra, y lo hablo en plural porque ustedes son parte de. Estamos haciendo una guerra contra el enemigo. Y este problema empezó por aquella serie que acabo de citar, llamada Somos Padres, y ahora ¿quién podrá ayudar? Cuando a mí me tocaba hacer mi primera intervención, no podía. En mi matrimonio hubo una cuestión de una fricción tan tremenda que no habíamos vivido aquí, en este lugar. Y yo le dije a Dios: no vamos a permitir que nada nos apague, porque vamos a capacitar a hombres y mujeres que están pasando por esta situación. Luego le tocó a Rosy exponer, y también hubo otra situación en casa, no la recuerdo, pero lo que sí recuerdo que fue algo difícil. Y dije: no es posible que nos esté pasando esto, porque vamos en contra de las técnicas que el enemigo está utilizando. No se preocupe si no le pasa algo a usted, o que le pase algo a usted o a su familia cuando esté involucrado.
Lo que sí puedo decirle es que Dios está en medio como poderoso gigante. Dios se hace presente. Estos hombres sabían, no se discuten, sabían que se tenían que obedecer, que no se discutía. Descansan en Dios. Empieza un diálogo, manda a traerlos Nabucodonosor y le dice: a ver, Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, ¿es verdad que lo que están diciendo estos hombres en contra de ustedes? Y me llama la atención porque cuando se tiene una fe inquebrantable, se descansa en Dios. Y le empiezan a ellos, solamente dice: no tenemos por qué contestarte de este asunto. No lo vamos a hacer. No hay por qué contestarte. No lo sé por qué. El versículo 16 le dice: le dijeron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario. Porque los que tienen una fe inquebrantable descansan en un Dios todopoderoso. No tengo por qué contestarte. Ya te vinieron a decir que no me arrodillo, que no adoro. Tú lo sabes, me trajiste de otro lugar. En aquel lugar yo conocía a un Dios poderoso. Estoy aquí porque te obedezco, pero no compagino con tus ideas. No voy a adorar, voy a obedecer a un Dios. Voy a adorar a un Dios vivo, voy a adorar a un Dios real y voy a descansar en Él. Y empieza estos personajes a decirle, y empiezan a decirle muchas cosas, pero me llama la atención cuando se menciona lo siguiente: no podemos, no te vamos a responder. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Se imaginan lo que estaban diciendo. Se mandó a calentar algunas 7 veces más el horno y empezaron ahí las discusiones, pero ellos sabían que de la mano de aún de ese mismo rey Dios los podía liberar. Empieza la historia o marca que este hombre llamado Nabucodonosor mandó a traer a los hombres más vigorosos, más fuertes. Versículo 21 lo dice. Mandó a traer a los hombres más vigorosos, a los más fuertes, para que los ataran y los echaran a ese fuego que estaba calentado muy fuerte. La escritura dice que fue que cuando estos fueron lanzados, aquellos mismos hombres vigorosos, valientes, que los habían atado, cayeron muertos. Pero lo impactante es la escena siguiente. Cuando el mismo rey Nabucodonosor se da cuenta, dice: con la orden del rey, que había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones fueron atados y cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no habían echado 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: así es, en verdad. Y el rey dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Por qué? Porque cuando la fe es cimentada en una adoración fiel, es cimentada en un Dios poderoso, Dios no nos abandona. Cuando la gente, el hombre y la mujer, se hacen de una fe inquebrantable, aún en medio de los procesos, Dios se hace presente. Aún en medio de las dificultades, Dios tiene que hacerse presente de una manera asombrosa. El pastor mencionaba que aún los médicos se asombraban por las circunstancias en la que esta niña se levantó, hablando de Génesis. Hace unos momentos platicaba con unos hermanos y digo: todavía siguen las secuelas. Me dice: es que hace una semana que pasó eso. Hace una semana. Pero para Dios no hay nada imposible. No hubo necesidad de una operación en el cerebro. No hubo necesidad de una operación en el vaso y en el riñón, que sí están lacerados. Pero los médicos dijeron: esa dimensión es solamente con el tratamiento y con el cuidado y el tiempo van a sanar. No es necesario. Y otra sorpresa más vino cuando nos leían un diagnóstico que no sabía. Dice: y de la columna, porque llegó fracturada, ahora no sabemos qué pasa, pero está reaccionando y no tiene ningún problema. Ellos no sabían qué podría pasar, pero nosotros sabemos que de la mano de todo Dios nos puede librar. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios poderoso, un Dios que actúa.
Y le estoy hablando no de años atrás, no de, a lo mejor alguien me decir, es que Dios sanó en el tiempo en que anduvo, es que Dios lo hizo hace miles de años. Le estoy hablando de la semana pasada. Le estoy hablando de cuán bueno es Dios, de que Dios lo vuelve a hacer, de que Dios sorprende. Salimos del hospital el día jueves, ¿verdad? Volteo para acá porque ahí está el día jueves. Y todo fue un shock volver a la normalidad. El día viernes teníamos cita con un pediatra en otra institución médica. Y cuando leían su expediente y miraban a Génesis, decía, no, no es ella. Sí, sí es ella. Sí es ella. No, pero es que tiene que estar. Pues ya la dieron de alta. Ya camina, sube y baja escalones, habla, conoce a todos. Nos cambió nada más el nombre de la iglesia, pero todo lo demás es bueno. Todo lo demás es bueno. Los conoce. Esa anécdota está el pastor y la pastora. Llevaron a su nieta Gia y estaban ahí. Le digo, Génesis, ¿conoces a los que están aquí? Es el pastor, la pastora, Gia. Esa mañana cambió la historia de Génesis. A partir de ahí no se durmió. Y le digo, ¿y de dónde son pastores? Y así con la energía que dice, de juntos somos familia. Le dije, no, cállate, no es esa. Pero yo creo que Dios es bueno porque sabe aún en su pequeña edad que juntos, vida abundante, somos familia. Somos familia. La gente no lo puede entender. Pero en medio de esas circunstancias nos ponemos en la postura, no te vamos a responder, mundo. No te vamos a responder, sociedad, porque nuestro Dios va a hablar por nosotros y de tu mano nos va a librar. De tu mano nos va a librar. Es impactante cuando los mandan traer. Si a veces yo vivo en las afueras de la ciudad de Zaguarita y a veces los vecinos, si no vean a Bene y amar a otros vecinos, queman basura. Ahora con un aparato que la misma iglesia, parte de los de la iglesia fueron y nos instalaron, se mete mucho el humo. Yo llego a la casa después de cualquier otra actividad, ni hay señales de humo ni nada, y abro la puerta de la casa y me da olor y digo, los vecinos quemaron basura y no estuve cerca. Estos hombres, estos jóvenes se dieron cuenta cuando aquellos que los aventaron cayeron muertos. Pero fíjese la magnitud en la cual Dios nos sorprende. Dice que los mandaron traer y no olía ni a humo. Nada de su ropa se había quemado. Nada, no olían a nada. Porque lo que Dios hace lo hace bien. Porque lo que Dios hace lo hace perfecto. Pero nos dan un claro ejemplo de que son personas, son hombres que han estado con una fe inquebrantable en medio de los procesos. Sigue diciendo el autor de Hebreos lo siguiente: las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. No voy a hablar de las mujeres, pero cuando decía las mujeres recibieron a sus muertos, ¿de quién estará hablando? Y nos lleva a pensar en aquel, porque no habla del Nuevo Testamento, habla del Antiguo Testamento. Nos lleva a pensar en aquella viuda de Sarepta, nos lleva a pensar también en aquella tsunamita donde Elías y Eliseos en sus respectivos momentos estuvieron en estos hogares y los dos hijos de estas viudas murieron y ellos hicieron un milagro. Bueno, Dios lo hizo a través de ellos y recibieron a sus muertos. De eso es lo que nos habla. Y me llama más la atención, o nos vamos al versículo 33, 36 y dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Y de este te quiero hablar, que tuve que corregir mi sermón también. Porque cuando mencionaba y decía, otros experimentaron vituperios y azotes y otros más prisiones y cárceles, yo rápido dije, no, pues este fue Saulo y Silas en la cárcel. Y de repente la teología y la historia no me cuadraba y decía, ¿cómo van a estar hablando si son casi contemporáneos los escritos? Y no habla de Silas y Saulo en la cárcel, que aunque fuera un buen ejemplo para decir que en medio de las circunstancias difíciles estos hombres alabaron a Dios. Este pasaje habla de los profetas y uno de ellos que más sobresale es el profeta llorón, Jeremías.
Jeremías, que sabía lo que era tener una fe inquebrantable, obedecer a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Cuando Jeremías vivió, dice que Jeremías se paraba en medio del pueblo y lanzaba una palabra de parte de Dios. Y el rey que gobernaba dijeron: no queremos oír lo que Dios dice, levanten a un profeta. Y levantaban a un pseudo profeta y venía y lanzaba una palabra que venía supuestamente de parte de Dios, pero era lo contrario. Si Jeremías decía: viene destrucción, este hombre se paraba y decía: no, ¿cuál destrucción? No viene destrucción, viene una bendición, vamos a hacer alianza, Dios está con nosotros. Cuando la palabra de Dios era algo diferente. Lo encontramos a Jeremías en el capítulo 20 cuando habla y dice: no, ya estoy cansado. Ya estoy cansado porque cada que me paro a hablar, cada que les digo que viene una destrucción, que vengo a decir tu palabra, ellos me laceran, ellos me golpean, ellos no creen. Estas personas de los que nos habla Hebreo dice que experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Por más de una ocasión lo echaron en el cepo, lo echaron ahí. La ventaja es que en alguna de las cisternas que estaban ahí, él pudo discernir que estaba también cerca del camino al templo. Y yo creo que aún esas circunstancias lo hacen a uno acrecentar en fe. Sí, estoy en un proceso, pero sé que hay algo que me puede llevar o acercar más a ti. Sí, estoy en una circunstancia difíciles, pero sé que tú de ahí me vas a librar. En uno de los capítulos, en el capítulo 38, versículo 6 de Jeremías, dice que también lo tiraron en otra cisterna. Una cisterna que no tenía agua, no tenía nada, pero sí tenía cieno. Ese lodo cenagoso, y ahí dice la escritura, se hundió Jeremías. Pero aún en medio de ahí donde se hundió, en medio de esa circunstancia difícil, Dios lo levantó, Dios lo cambió y trajo una esperanza para una nación. A veces este hombre se puso en la postura: ya no más voy a hablar en tu nombre, ya no voy a decir nada, porque cada vez que me paro me dan de azotes. Pero empieza a decir Jeremías en el versículo 7: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. A veces nos queremos resistir a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero Jeremías es un claro ejemplo de lo que Dios tenía para él. Aún antes de que estuviese en el vientre de su madre, capítulo 1, versículo 5 en adelante, le dice Jeremías: es que yo ya te vi, yo te escogí desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre. Y empieza y termina el capítulo 1 diciendo: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Los que son hombres y mujeres de fe inquebrantable tienen que saber que van a venir circunstancias difíciles, que van a venir momentos de guerra, pero Él estará con nosotros como poderoso gigante. Es lo que le dice Dios a Jeremías, o el escritor lo menciona en el versículo 11: mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que te persiguen tropezarán y no prevalecerán, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías, una persona con una fe inquebrantable, una persona que obedeció, una persona que adoró, pero una persona que descansó en Dios. Y le dijo: traté de sufrirlo, muchas veces dije: ya no voy a seguir hablando de ti. Y traté de sufrirlo, traté de olvidarlo. No obstante, dentro de mí había como un fuego metido en mis huesos que no me dejaba estar tranquilo. Jeremías tuvo que descansar en Dios. Y la lista continúa, porque Hebreo sigue diciendo: hay una gran nube de testigos alrededor de nuestro. Pero solo con Abraham, con esos tres jóvenes hebreos y con Jeremías, nos basta analizar que hombres de fe inquebrantable tienen que obedecer, tienen que adorar y sobre todo tienen que descansar en Dios. Eso nos llevará a obedecer a Dios. No sufro de demencia y sé que lo que voy a decir y con lo que voy a terminar en el último pasaje dominical que tuve intervención lo hice, pero creo que Dios me lo hizo entender una vez más. En el mundo se dice: lo que no te mata te hace más fuerte.
En la Biblia o en un medio cristiano lo entendemos de otra manera. Isaías en el capítulo 42 versículo 3 dice: no desechará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. No que la quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Si usted estuvo en la última intervención dominical, sabe de lo que le estoy hablando. Es una figura del pueblo de Israel. No quebrará la caña cascada. El pueblo se construía de muchas flautas para adorar a Dios. Y en las riberas de los ríos de Israel habitaban, o había muchos donde agarrar las cañas. Y cuando se agarraba una caña y la armaban, de repente no sonaba bien y la arrojaban, la decían: la voy a tirar, al fin y al cabo la voy a echar al río, se va a desaparecer. Hay más de dónde agarrar. Pero ahora que he estado en un proceso, y sé que muchos lo han estado, déjenme decirle que Dios no lo quiere desechar. Aunque hay muchos más que quiere usar, Dios lo quiere seguir usando a usted. Por eso no quebrará la caña cascada. Puede haber más, puede haber muchos más, pero lo que Dios le dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer con usted y lo va a hacer conmigo. Y tampoco apagará el pábilo que humea. Las casas de los judíos en aquellos momentos eran llenas o iluminadas por aquellas pequeñas lámparas de aceite que tenían un pábilo. Cada cierto tiempo ese pábilo tenía que limpiarse, porque cuando se humaba dejaba de alumbrar. Y muchos, como podían hacerlo o conseguirlo, dejaban que ahí se ensuciara y no lo limpiaban. Pero cuando Dios habla a través de esta: no quebraré la caña cascada ni apagaré el pábilo que humea, está diciendo que aun que pases por momentos difíciles, yo te voy a limpiar y te voy a seguir usando. Aunque no seas el mejor, aunque cometas errores, no te voy a desechar, porque yo quiero cumplir la voluntad y cumplir la palabra que te di. Si usted ha pensado que Dios no lo va a hacer, Dios lo va a hacer una vez más. Y Dios se va a valer de usted, de su familia, de mi familia, de nuestra iglesia, para poder cumplir el propósito de Dios. Yo le invito a que se ponga de pie en esta tarde y poderle decir a Dios: Señor, aquí estoy. Haz lo que quieras, pero hazme un hombre y una mujer de una fe inquebrantable. Hazme, Señor, como tú quieras. No sé si pudieran cantar ese último canto que entonaban. Sí. Y quiero hacer una invitación, siempre lo hago. Quiero que pase a este lugar, esperando encontrar a Dios. No pierda la oportunidad. Hace una semana yo decía: mañana lo podemos hacer. ¿Sabe cuando yo me siento siempre en este área? Y esta mañana, cuando no miraba Génesis por el cristal, soy muy estricto, y siempre que la veo caminando por ahí le echaba una mirada, y ella sabía que no tenía que salir de la clase en la que estaba auxiliando. Y esta mañana, cuando no miraba su rostro, yo le decía a Dios: aunque sea caminando en los pasillos, la quiero ver. No permitas, Dios, que mi fe se desvanezca. Esa es la temporada que yo estoy pasando, pero yo no sé qué temporada usted está pasando. La mía puede ser más visible, más tactable, pero yo sé que aún por las temporadas que ustedes pasan, Dios quiere mostrar su gloria. Yo le invito a que pase este altar. No pierda la oportunidad del tiempo. La vida no es nuestra. Hoy estamos, mañana tal vez no. Pero si algo podemos decirle en esta tarde a Dios, es decirle: Señor, hazme una persona de fe inquebrantable, para cuando lleguen esos momentos pueda alzar mis manos y doblegar mi corazón hacia ti. Porque es fácil adorar a Dios cuando las cosas van bien. Es fácil levantar nuestras manos cuando todo va viento en popa.